Hoy se supone que se iba a discutir el dictamen para la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, y los diputados, de acuerdo con lo que escuchamos de Ricardo Monreal hace un ratito, los diputados decidieron esperar unos días más y poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la semana que entra la desaparición de estos 7 organismos autónomos, incluyendo el INAI, que dice Monreal pueden haber ciertos cambios a la iniciativa, pero no quiso ahondar en qué tipo de cambios, si son cambios, qué sé yo, cosméticos o cambios sustantivos. Lo que es un hecho es que es muy difícil pensar en que el INAI pueda salvar, digamos, la guillotina de Morena y sus aliados después de que lo empujó con tanta fuerza el propio expresidente López Obrador en su plan C y lo asumió como propia la presidenta Claudia Sheinbaum durante la campaña y ahora, por supuesto, ya dentro de su propia administración. Eduardo Bojorquez, me da muchísimo gusto platicar contigo, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? El gusto es todo mío, Ana Francisca. Bueno, en un contexto difícil, pero el gusto es mío. A ver, ¿alguna pista de por dónde pueda ir algún cambio? ¿Tienes alguna, digamos, sensación de que pudiera haber un cambio que importe, pues, en términos de la desaparición del INAI? Mira, creo que teniendo cabeza fría y sabiendo que esta era bola cantada desde hace más de 6 años, Ana Francisca, ¿verdad? Porque esto no fue un tema que se resolviera en septiembre de este año. El presidente López Obrador en su momento fue muy claro, ¿no?, en su posición que respecto a los organismos constitucionales autónomos, te digo, con cabeza serena, creo que es una señal positiva que haya un poquito más de reflexión sobre lo que están decidiendo y particularmente, Ana Francisca, sobre los cómo, porque más allá de que uno pueda tener una posición personal, técnica, ideológica, sobre los organismos constitucionales autónomos, se trata de derechos de las personas y no necesariamente de un tema de construcción institucional. No tenemos que asegurarnos que el derecho a la privacidad, que el derecho a saber de los mexicanos y las mexicanas, que el tema de competencia económica al que hizo también referencia la presidenta Sheinbaum, ¿no?, esta misma semana, que no es un tema menor, ¿verdad? Tener un buen organismo antimonopolios porque eso favorece o no a los consumidores. Como es un tema de derechos, yo creo que vale la pena aprovechar este espacio de distensión, de reflexión, espero, de los grupos que están trabajando los dictámenes y que pongan cabeza fría, ¿no?, sin dejar de cumplir pues los compromisos que hayan asumido, pero cabeza fría en el diseño, Ana Francisca, sí, porque no es cualquier cosa, hablar de los derechos de los mexicanos, aunque a veces los mexicanos no los tengamos presentes, están ahí, ¿verdad? Y son temas importantes. Ahora, yo lo decía al inicio del programa, el tema de la autonomía constitucional, Eduardo, pues no es un capricho del pasado, ¿no? O sea, el tema de la autonomía constitucional de alguna manera es lo que garantiza que dentro de todo lo que se puede incluso perfeccionar, porque nadie está diciendo que sean perfectos estos organismos autónomos, ni que no se pueda recortar presupuestalmente, en fin, ¿no? Todo eso que ya sabemos y que ya no está a discusión. Sí. Pero el tema de la autonomía es lo que de alguna manera ayuda a acercarnos a un ideal de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, a ver, francamente, yo por más buena voluntad que haya por ahí, yo no veo cómo van a darle la vuelta a que sea la Secretaría del Buen Gobierno, no sé cómo se va a llamar ahora la Secretaría de la Función Pública, la encargada de pues de tramitar las solicitudes de acceso a la información de mexicanas y mexicanos y de exigirle a las otras dependencias que dependen del mismo poder que den a conocer los datos o la información que se esté solicitando. Si de por sí ya en algunos momentos es complicadísimo. Sí, mira, yo sé que ya está muy avanzada la conversación y bien lo dices, ¿no? Hay muchos asuntos que ya ni siquiera son tema, ¿no? El tema del costo de los organismos y otras cosas que se ha probado una y otra vez que no es real. A ver, déjame ir al fondo del asunto, intentarlo por lo menos, Ana Francisca. A ver. Y la idea de la autonomía constitucional del INAI y de otros órganos tiene que ver con algo que en esencia hemos olvidado, y es que el gobierno
también es un sujeto obligado, es un sujeto regulado. Uh-huh. No se les dio autonomía constitucional para debilitar a la presidencia de la República o para evitar que cumplieran esas funciones dentro del gobierno. De hecho, no son incompatibles, ¿no? Uh-huh. La Secretaría Anticorrupción puede hacer transparencia proactiva y podrías tener un organismo constitucional autónomo que revise aquellos casos en los que no se le entregó la información al solicitante y que dictamine si se cumplió o no con la ley y con el derecho de las personas. Lo que siento es que se olvidó que el gobierno no es perfecto, ningún gobierno, ¿no? Y que es un sujeto que requiere regulación independiente, externa, autónoma, uh-huh, en ciertas materias. Déjame moverme tantito a competencia económica para que no parezca que es una defensa irrestricta del INAI, porque tú y yo sabemos que los dos hemos sido críticos también del organismo. Mira, en competencia económica, una decisión del gobierno puede fomentar un sector de la vida económica del país o puede crear un monopolio, ¿verdad? Uh-huh. Los gobiernos no son perfectos, sus decisiones tienen que pasar por regulación externa, ser regulados o ser sujetos obligados de otras regulaciones. Esa es la lógica detrás de la existencia de organismos constitucionales autónomos, ¿no? Que cuando falla el gobierno o una parte del gobierno, tengas una instancia independiente que le diga al gobierno, oye, aquí no estás defendiendo el 28 constitucional, oye, aquí no estás defendiendo el sexto, oye, aquí no estás defendiendo el 134. Porque cuando uno está en el gobierno a veces tiene ceguera de taller o tiene intereses político-electorales, entonces no actúa conforme a lo que instruye o mandata la Constitución, sino a cálculos personales, sí, o de distintos grupos. Yo creo que a veces se nos olvida eso. El gobierno también es un sujeto regulado por la Constitución. No solamente es el que pone las reglas, es también quien tiene que cumplirlas. Pues caray, a mí me sorprendió mucho la verdad que aplazaran esta discusión en el Pleno. Ya estaremos conociendo detalles un poquito más adelante y lo dije también hace ratito. Ojalá me esté equivocando y ojalá de veras haya una reflexión profunda y una modificación que ayude a garantizar que lo que se ha avanzado en términos de transparencia y de acceso a la información pues se conserve y se profundice, ¿no? O sea, es lo único que... Sí, mira, a mí no habría nada que me dé más gusto, pues sí, que el gobierno sea proactivamente abierto y transparente y que haya un organismo revisor en los casos en el que no lo sea, ¿no? No es, insisto, no son incompatibles, ¿no? Las dos funciones. Tú puedes ser muy proactivo en la información, sí. un gobierno abierto y al mismo tiempo tener un organismo que revisa aquellos casos donde fallaste al derecho a saber de los mexicanos. Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, gracias por conversar siempre con nosotros.